Génesis 4:10. Dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Fíjense que la voz de la sangre, o lo voy a decir así, la sangre también tenía una voz y esta voz creó algo. ¿Qué fue lo que creó? Jesucristo dijo, la sangre que fue derramada antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de que el mundo fuera fundado, y esto lo explica muy bien Emerson, el profeta Emerson lo explica con mucha precisión, fue la sangre finalmente la que produjo el mundo que hoy conocemos. Todas las cosas que el hombre ha creado, para poder crearlas, derrama sangre, porque la voz de esa sangre empieza a producir en la realidad espiritual todas las cosas. Entonces Caín mata a Abel y en base a eso funda nuevas ciudades, después dice que se va y funda ciudades y así empieza a crear el mundo, o lo que entendemos como sistema de este mundo. Amén. Entonces la voz es creativa, tanto para bien como para mal. Amén. Ok. Génesis 9:25. Y dijo, maldito sea Canaán. Fíjese, de nuevo está creando algo con la voz. Siervo de siervo será a sus hermanos. Aquí vemos que este es Noé, que maldice a Canaán, suelta una palabra sobre él y con esto lo sentencia. Amén. Y él dice, maldito sea Canaán, va a ser siervo de su hermano, y efectivamente cayó esa esclavitud sobre Canaán, y desde ahí en adelante ya la historia de Canaán estaba escrita, estaba condicionada por esta voz que creó una realidad. Génesis 4:23. Estoy mostrándoles formas de la voz que no necesariamente son cosas que a uno le agradarían, ¿verdad? Porque estamos hablando de la voz de la sangre inocente, estamos hablando de la voz, una voz de maldición, que tiene poder básicamente porque Noé la suelta de una posición de autoridad sobre su hijo y por eso tiene poder sobre él. Y por eso si a ti te soltaron palabras de maldición, cuando por tus padres o por una figura de autoridad, declaramos en el nombre de Jesús que esas palabras pierden autoridad sobre ti. Amén. Pierden autoridad, son quitadas no solo de tu corazón, también de sobre de ti, son quitadas para que no tengan más autoridad sobre ti. Todo lo que ha sido soltado como maldición sobre tu vida. Amén. Amén. En el nombre de Jesús sea establecido. Entonces Génesis 4:23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Aquí está soltando una voz de venganza, una voz de revancha, se puede decir. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Una voz de venganza. Amén. Voy a ser vengado 70 veces 7. Por eso el Señor, cuando Pedro le hace la pregunta, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces no tenemos que vengarnos? ¿Cuántas veces no tenemos que buscar una revancha? Y el Señor no le dice, y él le dice 7 veces. Fíjense la pregunta de Pedro, 7 veces. Eso es muy interesante, cómo el Espíritu Santo guiaba a Pedro a producir situaciones donde Jesucristo pudiese soltar su sabiduría. Amén. Bueno, en algún momento no era el Espíritu Santo quien lo guiaba, fue el diablo cuando el Señor le tuvo que decir, aparte de mí, Satanás. Pero en ese momento Pedro sí tiene una duda que es muy del Espíritu, y como la plantea también es muy del Espíritu. Señor, 7 veces tenemos que perdonar. Y entonces el Señor le responde, no solo 7, sino 70 veces 7. Y con eso él está soltando un rema, como lo hemos entendido, un rema de Dios está saliendo de Jesucristo para bloquear las palabras de venganza que habían sido establecidas por Lamec en los tiempos antiguos. Amén. Entonces la voz es creativa. Y fue esa voz creativa, ¿sí?, la que condiciona todas las cosas. Y el hombre, al perder la voz de Dios, que es la voz mayor, si se puede decir, la voz soberana, al perder la voz de Dios, su voz quedó entonces condicionada a su corazón, ya decir este tipo de cosas como las que dijo Lamec, a hacer este tipo de cosas como lo que hace Caín con la voz de la sangre. Amén. Ahora, mire, quiero ir a un ejemplo que vimos en el video anterior, pero quiero leérselo ahora, porque creo que solo se los mencioné. Dice 2 de Samuel 15:31 y 2 de Samuel 17:14. Vamos a leer esos dos. Dice, y dieron aviso a David, este es 2 de Samuel 15:31, y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón.
Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. El consejo era una, se puede decir, habilidad que tenía Aitofel en sus palabras. ¿Sí? Era su voz tenía poder para crear situaciones. ¿Sí? Su voz tenía poder para guiar, para tirar un consejo. Al dar un consejo él tenía autoridad para guiar. Había sido consejero en el gobierno de David. Cuando David regía, Aitofel era parte de sus consejeros y era conocido por dar consejos muy precisos, con mucha sabiduría, con mucha claridad. Y entonces el Señor habla a David a su corazón. Cuando David entiende esto y dieron aviso a David, diciendo que Aitofel está entre los que conspiran con Absalón, entonces dijo David seguramente percibió lo que el Señor quería y él suelta esa voz al decir que se entorpezca el consejo de Aitofel. Aquí vemos una batalla de palabras. Y 2 Samuel 17:14 dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Fíjense, los dos habían dado su consejo ante Absalón, Husai y Aitofel, pero Absalón no consideró a Aitofel, sino que consideró a Husai, básicamente porque el Señor movió sus piezas y entorpeció el consejo de Aitofel. No que Aitofel dio un mal consejo, había sido un consejo muy bueno, que si le hubiesen hecho caso, derrotan a David. Sino que lo que él entorpece es el camino que tiene esa voz para poder llegar a su destino. El camino de esa palabra lanzada para llegar a su destino fue entorpecido por el Señor la bloqueó. Amén. Aquí vemos lo que es una guerra de palabras, y es lo que Jesús hace con lo que dice Lamec. Lamec suelta una voz de venganza que va dando vueltas vez tras vez, generación en generación, y el Señor se levanta y ¡pum!, entorpece esa voz con otra palabra. Amén. La pone en entredicho, la va encerrando hasta hacerla desaparecer. Amén. Dice, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara. Fíjese la definición del escritor de 2 Samuel. Dice, porque Jehová había ordenado. Fíjese que él no dice porque David había ordenado. Él dice porque Jehová había ordenado. Y esto es la característica del rema. El rema es una palabra de Dios que el profeta capta y entonces él la dice. Amén. Pero no se le ocurrió a él, sino que él la capta porque Jehová lo había ordenado, entonces yo lo digo. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Bueno, conocemos la historia, cómo se fue dando. Y es impresionante cómo el mundo alrededor, ¿sí?, la nación alrededor, muchas veces batallan con palabras. Hoy en día que tenemos redes sociales, usted se va a fijar cómo las noticias hacen, las noticias que están hablando de situaciones de nación contra nación, de situaciones de la forma en que se relacionan las naciones. A veces citan el Twitter de tal presidente, citan las palabras que dijo en el periódico, citan la declaración que hizo formal. Todo eso son palabras que van saliendo. De hecho, la política, como se le entiende hoy en día, normalmente se desarrolla a través de la palabra, a través de lo que se habla. Muchos de los políticos estudian retórica, que es como el arte de poder argumentar, en fin. Y a través de palabras se producen ideologías nuevas, se producen formas de legalizar cosas que a veces son muy corruptas y que en décadas atrás hubiese sido imposible legalizarlas. ¿Por qué? No porque el ser humano ha dejado de ser ser humano, o antes era otro tipo de ser humano y hoy ha cambiado, sino que porque las voces que salieron después han ido cambiando el pensamiento de las personas. Por lo tanto, esta guerra es siempre una guerra con palabras, siempre va a tener palabras. Aún el profeta, cuando va a hacer un acto profético, no solo hace el acto y se va. El profeta normalmente habla, declara lo que está haciendo con ese acto profético. Amén. Si el profeta va a orar por las aguas, ¿verdad?, no solo va a poner el manto, sino que va a declarar: Señor, tú con tu poder, con tu fuerza, por tu justicia declaramos esto, por tu sacrificio declaramos esto, en tu autoridad declaramos esto. Amén. Va declarando, porque eso es una guerra de palabras. Ahora, hermano, ¿y qué tiene que ver esto con el manto? Se podría decir. Bueno, el manto de los hijos es la capacidad de los hijos de poder usar la voz de Dios, de poder usar como herramienta, porque el Señor se lo dio, la voz de Dios, amén, desde la posición de autoridad que el Señor les ha entregado. Amén.
Vamos más adelante y voy a desarrollar esto. Pero ya estoy definiendo a qué me refiero con el manto profético de los hijos. El manto profético de los hijos tiene relación con la capacidad de los hijos de Dios para hablar proféticamente las palabras de Dios y hacer uso de esa herramienta, amén, para llevar a cabo la obra del Señor. Lucas 11:50. Vaya conmigo a Lucas 11:50. Entonces el Señor, al verse incapacitado, no porque Él no tenga poder, sino porque el hombre con el pecado bloqueó la voz de Dios, Él busca profetas, amén. Y el profeta se va a transformar en un vórtice, ¿sí? Me gusta ese concepto del vórtice. Si tiene la oportunidad de googlear qué es un vórtice, hágalo para que se entienda lo que quiero decir. Un vórtice, el profeta es un vórtice como una especie de espiral, como un remolino que abre paso en medio de todo el smog espiritual de la ciudad, y el profeta puede conectarse con la voz del Señor, puede conectarse en su espíritu con la voz del Señor, amén, desarrollar esa voz en el interior, comprender esa voz, creer obviamente primero para poder aceptar esa voz, amén, y transformarse en un canal de la voz de Dios, ya sea hablando, ya sea modelando la voz del Señor, ya sea enseñando la voz del Señor, ya sea cantando la voz del Señor, en fin. Pero siempre el profeta es alguien que su vida tiene relación con soltar esa voz. Amén. Lucas 11:50. Fíjese, dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Perdón, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Entonces Dios llama, demanda, por decirlo así, llama a la nación la confronta con estas palabras, la llama a cuentas por la sangre de los profetas que ha sido derramada. Amén. En Jerusalén todos sabemos que entonces Jerusalén, la ciudad física, fue destruida en el año 70 como juicio, como el juicio que Jesucristo suelta en Mateo y en Lucas también, suelta sobre la ciudad por haber derramado la sangre de los profetas, e incluyendo, voy a hacer este paralelo, la sangre de los profetas que traían la voz y la sangre finalmente de Jesucristo, quien era la voz. Entonces ellos derramaron la sangre de quienes traían la voz. Entonces este paralelo es muy bueno, porque si usted recuerda, por ejemplo, la historia de la parábola, cuando el Señor dice, yo tenía una viña, había un señor que tenía una viña y se la dejó a algunos siervos, los siervos no le enviaban el fruto de la viña, no le enviaban el pago de la viña, y entonces él envió a un siervo, ¿verdad? A estos capataces de la viña, les mandó un emisario para decirle, oiga, ¿qué les pasa? A pedirles cuentas, y ellos mataron al emisario. ¿Quién eran esos emisarios que el Señor mandaba? Que el jefe de la viña mandaba, que el dueño de la viña enviaba, eran los profetas, que venían cada ciertos años, cada ciertas generaciones, a pedir cuenta a Israel por la viña que el Señor les había dado, por la herencia, por la heredad que el Señor les había dado. ¿Cuál era esa heredad? La de traer el cielo a la tierra, amén, la de manifestar el cielo a la tierra, la de tener el vórtice celestial. Y ellos mataban a los emisarios que eran enviados para pedir cuenta. Y dice, le envié a mi hijo pensando que iban a tener respeto por ser mi hijo, pero también lo mataron. Jesucristo da esa parábola sabiendo que se trataba de él. Amén. Y es esto lo que demanda, y que lo que acabamos de leer. Ustedes mataron a los profetas y ahora van a matarme a mí, está diciendo el Señor, que soy la voz misma. Me van a asesinar. Entonces, la voz de Dios es santa. Cuando piensa en la voz de Dios, no solo piensa en un sonido, piensa que Jesucristo era la voz. Piensa que cuando recibes a Jesucristo en tu corazón, tú puedes empezar a oír recién la voz de Dios, y eso es un milagro maravilloso. Amén. Algo que Él ganó con su buena voluntad, con su sacrificio por nosotros, con su bondad. Amén. Ahora, salto inmediatamente con esto al manto, porque el manto, vuelvo a decir, es la capacidad de usar la voz de Dios. Entonces el profeta andaba con un manto para todas partes. El profeta se le llamaba el Nabí, le comenté en el video anterior, el Nabí, que era alguien como el llamado, así le decían, el que lo llamó la voz. Eso es lo que tenía relación con la palabra Nabí. Vaya conmigo a 1 Samuel 15:27. Entonces el profeta andaba con su manto, y el manto para todos los que estaban a su alrededor
significaba la autoridad que él tenía, la unción que él tenía. Yo sé que muchas veces se ha usado el manto para decir esta es la unción y la unción para allá y la unción para acá. Ok, pero más allá de la unción como aceite que cae sobre la cabeza, porque el sacerdote también era ungido con aceite, sin embargo el sacerdote no andaba con el manto. Así que más específico que la unción, el manto era la autoridad, era la representación de la autoridad que el profeta tenía por ser oidor y portador de la voz. Amén. Ok, entonces el manto era su autoridad, él andaba con su autoridad ahí, y cuando el manto lo cubría, era como cuando la voz cubría al profeta para que él hablara. Amén. En pocas palabras, él era cubierto por la voz. 1 Samuel 15:27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Saúl se agarró de la punta del manto de Samuel. Y fíjese, ¿por qué se agarró del manto? ¿Por qué no se agarró, qué sé yo, del cinto? ¿Por qué no se agarró de la sandalia? Bueno, se agarró del manto porque el manto era la autoridad de Samuel. Se agarró de la autoridad de Samuel y dijo, por favor Samuel, no me sueltes, no me suelte tu autoridad. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Fíjese cómo se da vuelta a Samuel y usa la imagen profética de el rasgar manto, rasgar autoridad, y se lo tira a Saúl, o sea, le lanza esa figura a Saúl. Le dice, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado un prójimo tuyo mejor que tú. Saúl le está diciendo en pocas palabras, la voz de Dios ya no va a venir sobre ti. Tú ya no vas a ser el rey. El Señor rasgó tu autoridad que tenías por haber sido ungido, por haber sido alguien que tenía que oír la voz de Dios. No sé si recuerdan, pero Saúl, cuando fue ungido, profetizó con los profetas. Y se hizo un proverbio en ese tiempo, un dicho en Israel que decía Saúl entre los profetas. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Qué extraño! Bueno, porque no tenía por dónde profetizar, pero profetizó cuando estuvo con la compañía de profetas. Ok, y aquí le está diciendo, esa voz de Dios no va a venir más a ti, se ha rasgado tu autoridad, se ha rasgado el manto. Amén. 1 Samuel 24:4. 1 Samuel 24:4. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te parece, o te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Fíjese que David está cumpliendo de alguna forma, de nuevo representando el cumplimiento de eso que Samuel le había dicho muchos años atrás a Saúl. Le dijo, va a ser rasgado tu autoridad cuando se rasgó el manto, porque Dios se lo va a dar a un prójimo tuyo, le dice. O sea, a alguien de Israel se lo va a dar el Señor, a alguien mejor que tú. Qué fuerte eso, ¿verdad? Para el orgullo de Saúl fue muy fuerte. Pero aquí vemos que David hace de nuevo esta representación, tal vez no en ese entendimiento, pero al rasgar el manto de Saúl y decirle, mira Saúl, rasgué tu manto, no quise matarte, solo rasgué tu manto, ¿sí? Proféticamente le está diciendo, me quedo con la autoridad porque el Señor me la dio, el Señor me dio esta autoridad, yo no tengo nada contra ti, yo no quiero hacerte daño, muy al contrario, te estimo muchísimo, el Señor me dio esta autoridad. Amén. Obviamente David no lo está haciendo consciente. El Espíritu Santo lo ha guiado a todo esto para que nosotros entendamos cómo opera el manto. El manto opera como una autoridad. Y de ahí en adelante nosotros sabemos que David, desde que fue ungido, oía la voz del Señor, era guiado por el Espíritu estaba sobre él como un manto, para eso era usado el manto, el Espíritu estaba sobre él para entonces traer guianza a Israel, para traer dirección a Israel, para saber qué hacer. Amén. ¿Se entiende, verdad? Cuando hablamos de manto, entonces, ¿cuál es el manto de un profeta? Su autoridad, la autoridad que él ha adquirido por oír la voz de Dios. Amén. Ese rango de influencia, ese rango de autoridad que ha adquirido por oír la voz de Dios. Lucas 8:44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de la sangre. Fíjese qué fuerte, le dice, tocó el borde de su manto y se detuvo la sangre. Amén. Bueno, ahí como dicen por ahí, si usted atrapó eso que acabo de decir sin decirlo, gloria al Señor. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí.
No estoy hablando, dijo Jesús, de que alguien agarró mi ropa. Estoy diciendo que alguien agarró mi esencia. Alguien tomó la esencia, dijo, de mí. Pedro le dijo, pero si todo el mundo te está apretando, aquí está lleno. Yo estoy súper apretado. ¿Y cómo me dice quién me tocó? ¿Cómo vamos a ver quién te tocó entre toda esta gente? Pero el Señor le dice a Pedro, no Pedro, estoy hablando de quién alguien tomó de la esencia mía. Otra parte de la escritura dice que salió virtud de mí, dijo el Señor. Salió de mi virtud, salió de mi esencia. Amén, algo. Amén. ¿Por qué? Porque tocó el manto. Y el manto, vuelvo a decir, era la autoridad de alguien por la voz, por causa de la voz de Dios. Y en el caso del Señor, que era la voz encarnada, al agarrar el manto del Señor, estaban tomando la voz que Él portaba, la voz de Dios que Él encarnaba. Amén. Y por eso la mujer se sanó inmediatamente, se conectó con la voz de Dios y la voz de Dios la sanó y paralizó todo el flujo de sangre que ella tenía, todo el derramamiento de sangre se frenó por causa de la voz. Amén. Entonces, el manto tiene que ver, tu manto, lo voy a decir así mejor, el manto tuyo profético es aquello que se fue tejiendo con todas las veces que el Señor te habló y obedeciste. Fue tejiendo un manto. Ese es tu manto profético, esa es la autoridad profética de tu manto. Está relacionada directamente con todo lo que Dios te ha dicho y la voz de Dios que tú portas dentro de ti. Amén. Y por eso el manto profético de alguien es diferente a otro y en fin. Y no es que uno sea mejor que otro, solamente es distinto. ¿Se acuerdan de José que tenía el manto de colores? ¿Por qué era el manto de colores? Porque él tenía la voz de Dios. A diferencia de su hermano, él portaba como profeta. Él sabía oír la voz de Dios, él sabía entender las imágenes, los sueños. Él se movía proféticamente. Él fue una figura profética de Jesucristo en muchas ocasiones de su vivencia. Así que José tenía el manto tejido por todas las palabras de Dios sobre él que él guardó y obedeció. Amén. El manto no son las palabras que escuchamos y no obedecemos. No, esas palabras pasaron. Amén. Y tenemos que dar cuenta por eso. No, el manto es la voz de Dios que hemos obedecido. Eso va haciendo crecer la autoridad del manto sobre ti. Amén. Y para ir cerrando, porque este tema no es largo, no es mi intención alargarme como los temas anteriores, sino que ser muy específico. ¿Recuerdan el manto de Elías, de Eliseo? Quise ponerlo al final del ejemplo porque es siempre lo a que se recurre a esa imagen para hablar del manto y se comienza con eso, pero ahora ya se entiende. Él le dice, dame lo doble que es tuyo, dame la doble unción tuya, dame la doble autoridad que está en ti. ¿Y qué tiene que dejarle Eliseo? Eliseo no le deja sus sandalias, no le dice, ok, quédate con mis sandalias. No, le dice, quédate con mi manto. Le suelta el manto cuando está yéndose Elías le suelta el manto a Eliseo en ese momento para delegarle todo lo que él ha tejido a través de la voz de Dios, que Eliseo pueda tomarlo y caminar con eso. Por eso Eliseo no es que comenzó acá, amén. Elías creció en su autoridad de haber portado la voz del Señor, llegó a un nivel y le dejó eso a Eliseo y Eliseo partió desde este punto y por eso podía hacer el doble, no solo lo de Elías, sino también ahora lo de él, amén, lo que Dios lo llamó a él. Él absorbió todo ese depósito, Eliseo, todo el depósito que Elías ganó, todo el depósito que Elías pagó el precio duro, ¿verdad? Para poder tejer ese manto, con todas las veces que él absorbió la voz de Dios y lo obedeció, se lo entrega entonces a Eliseo. Y Eliseo partiendo el agua en un inicio, toma y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea y se abre el agua con el manto que le dejó Elías. Amén. Entonces, alguien me dirá, hermano, ya, ok, última cosa, por favor explíqueme este asunto del manto y el don y el ministerio. Voy a ser muy breve con eso, cortito. El don es un regalo, por eso se llama don, el regalo, el gift de Dios sobre ti, sobre tu corazón, un regalo del Señor sobre tu corazón, que eso no lo ganaste tú, no fue por tu justicia ni tu buena onda con el Señor, fue porque a Él le plació. Es un don, el don profético. Y hay gente que nace con eso, con una capacidad innata desde niño, incluso cuando estaban descarriados, para recibir cosas espirituales, sentirlas, percibirlas. Ok, algunos se fueron a las tinieblas con ese don y cayeron con su don. El don está caído con ellos, aunque sigue ahí, pero está caído.
El manto es diferente porque el manto no es algo que aparece, digamos, como un don, como un regalo. No, el manto es producto de un proceso. El manto se teje por la voz de Dios en ti. El manto se va tejiendo. Pero el profeta es don del Espíritu, es manto profético, que es su proceso con la voz de Dios. Ahí está el manto. El don es irrevocable, es innato. El manto es algo que se produce en el proceso. Amén. Y entonces el ministerio profético es básicamente estas cosas más algo que es muy importante, que es el carácter del profeta. Amén. Y no quiere decir el carácter del profeta porque en realidad es el carácter de Cristo en nosotros, y eso corre para todos. Profetas, pastores, apóstoles, hijos de Dios. Amén. Cualquier ministro, cualquier ministerio, cualquier llamado necesita desarrollar el carácter de Cristo, y todas las operaciones de los ministerios o del ministerio quíntuple, como quiera llamarle, todas estas operaciones dependen 90% de carácter y el otro 10% es el manto y el don. Amén. Ok, qué bueno que quedó claro. 1 Corintios 14:1, y con esto voy cerrando, dice: seguid el amor. Fíjese, parte con eso: sigan el amor y procurad los dones espirituales. Primero sigue el amor porque esa es la condición de la voz. Sigue el amor porque esa fue lo que hizo la voz, Cristo encarnada, que hizo, siguió el amor. Amén. Él encarnó la voz de Dios y todo lo hizo por amor. Entonces primero sigue la voz, primero sigue ese amor, y cuando tengas ese amor procura los dones espirituales. Amén. Pero sobre todo que profeticéis. Hermano, ¿se puede pedir el don de profecía? Claro, es un regalo, vuelvo a decirlo. Que yo no nací con eso. Pídalo porque el Señor lo puede dar. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Amén. Habla en lenguas espirituales, pues nadie le entiende. Por ahí alguien dijo, no, es que tenemos que entender la lengua. Bueno, aquí Pablo dice que hay veces que nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. Habla misterios con el Señor en lenguas. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. El ministerio, el don profético, eso que está innato en ti o que el Señor te regaló. Amén. Tal vez cuando viniste a Cristo recién viste que había un don, tal vez te lo dio cuando viniste a Él. Amén. El don profético y el manto profético es para edificación, para exhortación y para consolación. Amén. No es para hacerse el negocio, no es para hacerse la pequeña pyme, la pequeña y mediana empresa, o como quieran llamarlo ustedes en su país. No. El don profético es para edificación de la iglesia, para exhortación y para consolación. A mí me gustaría ver profetas, por ejemplo, que desarrollen la consolación, el ministerio de la consolación. Muy pocos profetas yo he visto con eso, y normalmente son gente que ha sido muy tratada por el Señor en sus corazones, son gente que porta una cantidad del amor de Dios enorme, que tienen la capacidad de que proféticamente, con 3 o 4 remas del cielo, pum, te sanan inmediatamente, porque el cielo habla a través de ellos para consolación. Amén. Entonces, el oficio profético conlleva estas cosas: el don y el manto. Pero el manto se teje a través de la experiencia de tu obediencia con la voz del Señor. Amén. Así que con esto quiero terminar. Y recuerden, Elías no solo, esto es un paréntesis, por eso digo recuerden, Elías no solo le soltó el manto a Eliseo en ese momento. Si ustedes recuerdan, el primer momento que Elías conoce a Eliseo, va con su mantito, pum, lo pone sobre Eliseo y se va. Y Eliseo entiende, me está llamando al oficio. Él acaba de poner sobre mí todo su proceso. ¿Qué tengo que hacer? Elías le dice: rompe todo esto y sígueme. No, dame un día por favor para deshacerme de todo este asunto, despedirme. Tú me acabas de soltar todo tu proceso sobre mí. Amén. Eso fue un discipulado, obviamente, un mentoreo de Elías y Eliseo, muy profundo. Entonces el manto es obviamente muy personal, porque se va tejiendo con la experiencia que el Señor tiene contigo a través de su voz, y en muchos momentos de tu vida para ministrar vas a hacer uso de ese manto sin necesidad de decir: aquí traigo mi manto ungido, ¿quién lo quiere? Yo he visto cosas horribles, he sabido cosas horribles también, de gente que casi va a hacer una subasta de su chaqueta diciendo que ese es su manto profético. Si alguien llega así a su congregación, dése la media vuelta, va a entretenerse más viendo una película que escuchando una cosa así, porque el manto profético se teje
en tu experiencia con la voz de Dios, y alguien que ha experimentado la voz de Dios no la vende por 10, por 20, por 30 mil pesos, 30 mil dólares, como quiera usted llamar. Amén. Así que, ¿qué tal si oramos y cerramos este tiempo? Le damos gracias al Señor por el manto profético que ha soltado a todos sus hijos. Padre, te damos gracias porque tú nos diste la capacidad de poder oír tu voz, y cada uno de los que están oyendo, independiente de su entendimiento acerca de un ministerio o de un oficio ministerial o de un don, Padre, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de oírte, porque la voz se ha hecho carne y hoy habita entre nosotros. Gracias, Padre, que podamos tejer contigo, Espíritu Santo, ese manto, que podamos ser vestidos, Señor, de tu voz, que podamos ser vestidos de la justicia de tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bendiciones.